Bueno, en esta oportunidad vamos a enseñarle cómo conseguir un Mew de la manera más fácil. Hay un montón de reviews en internet que nos enseñan cómo conseguir a Mew, pero la verdad es que son bastante complejos y la mayoría de ellos no funcionan. Entonces, en esta oportunidad voy a enseñarles cómo conseguir de la manera más fácil a Mew. Bueno, los pasos son los siguientes: tienes que tener el juego de Mi Boy, tienes que descargarlo, haberlo jugado en el celular. Eh, Una vez hecho esto, ingresas a tu File Manager. Acá hay que ingresar a lo que es donde está dispositivo. Entras a donde dice Mi Boy, este aquí. Entras a donde dice Save y copias este acá, Pokémon Rojo Fuego Save. Copiar. Y lo pegas en la computadora. Bien, una vez que copien el archivo de su celular, de Game Boy, y lo pegan en la computadora, van a tener lo siguiente. Van a tener que bajar dos cosas: el emulador para intercambiar Pokémon, que es el Visual Boy Advance 1.8, el juego de Esmeralda con un save game donde está Mew, porque solamente en el Esmeralda se puede conseguir a Mew, no hay ningún otro juego, ¿no? Entonces la única manera de pasarlo correctamente el Game Boy al Pokémon Rojo Fuego es a través del Esmeralda, que se puede conseguir legalmente. Y por último nuestro Room y nuestro save de Pokémon, ¿cierto? Acá está, nuestro room y nuestro save, es lo único que necesitamos, ¿no? Estos se crean una vez que se empieza a hacer el link, así que no se preocupen. Por ahora solamente necesitamos estos dos acá. Entonces iniciamos con el número 1. Voy a dejar los links ahí en la descripción del video. Entras primero al WizardBot Advance, siempre como administrador. Cargas el juego, ¿no? Lo tenemos aquí, Rojo Fuego, ¿no? Entonces una vez cargas, para que lo lea el juego tienes que poner importar battery file Pokémon Rojo Fuego Fail. Ok. Y ahí recién nos va a cargar el Pokémon Rojo Fuego nuestra partida, ¿no es cierto? Ingresamos a la partida. Perfecto. Nuevamente ingresamos otra vez como administrador. Y esta vez vamos a abrir el Esmeralda, ¿no? Esmeralda, perfecto. Vamos a ver si nos lo carga. No lo carga, entonces lo volvemos a cargar nosotros, importar battery file. Pokémon Esmeralda es el SAF, ¿no? El SAF es el de nosotros. El otro es el que acaba de crear. Siempre crea un SAF 1, un SAF, por eso es que es complicado, ¿ya? Listo, perfecto. Entonces, una vez que estamos los dos acá, vamos a ingresar. Entran a la computadora. Y vamos a mover Pokémon, ¿no? Entonces acá tienes, en realidad todos los Pokémon que tú quieras intercambiar están desde los 100, ¿no? Tantos a 200 Pokémon hasta los oscuros. ¿Ya? En este caso nosotros queremos al Pokémon 151, que es New, ¿no? Perfecto, lo movemos. Y lo cambiamos por Pikachu, por decir. Lo dejamos en ese sitio, ¿no? Entonces una vez que lo tenemos, nos dirigimos arriba. Igual en este acá, nos dirigimos hacia esta señorita y damos la opción de link. One computer, ok. Opción link, one computer, ok. Y una vez hagamos esto, hablamos con la persona, ¿no? Entonces lo guardamos, seguimos todo normal. Y una vez está ahí, nos va a decir, nos va a dar la opción de que, a ver, cuando pasa esto, nuevamente tenemos que entrar a
Ahí está cargando, ¿no? Está creando los archivos. La primera vez que lo hacen siempre demorar bastante. Nuevamente ponemos ok, ¿no? Tienen que estar haciendo eso hasta que aparezca ya. Una vez que aparece, nos va a dejar ingresar. Ahí ingresamos nuevamente. Y lo demás, bueno, es parte de lo que ya sabemos, ¿no? Cambiamos por decir, ¿no? En realidad cualquiera va a ser por el que queremos que es new, ¿no? Le damos cambiar. Y terminamos con la transferencia de Pokémon, ¿no? Una vez hecho esto, se van a guardar las dos consolas y pues ponemos salir en ambas, ¿no? Salir, salir. Esto es más fácil configurar acá en opciones. Ahorita les enseño una vez que salga. Dos controles distintos para ambos visualizadores. Ya una vez acá ya terminé de grabar. Ya, mira, eso me refería. Acá le pones Joypad configure 1 y le pones diferentes a cada uno. Joypad configure 1, ¿no? Diferentes botones para que no te estorbe y no se muevan al mismo tiempo. Una vez hecho esto, puedes cerrar este acá y tienes a New en Pokémon Rojo Fuego, ¿no? Algo que realmente es bastante complicado conseguir, pero es la única opción hasta ahora de todo lo que he buscado. No funcionan los códigos, no funciona obtenerlo legalmente en Pokémon Rojo Fuego. Si te lo intentas transferir de otro lugar también te va a parecer que no es posible transferirlo. Esta es la única opción viable que he encontrado. Muy bien. Entonces, así como funciona para New, tienes ahí una lista de todos los Pokémon legendarios. Nuevamente, de repente voy a hacer algún otro app, ¿no? Pídeme para otro Pokémon y se puede hacer, ¿no? Entonces con esto consigues a todos los legendarios y a todos los Pokémon. ¿Ya? Eso vendría a ser todo. Soy Stormcaster, muchas gracias por su visita y la visualización de mis videos. Gracias. Falta la parte final, ¿verdad? Falta la parte final, ¿no? Una vez que tienes esto de acá, agarras y lo grabas. Sí, sí, guardando. Y se va a guardar la partida, ¿no? Entonces acá puede hacer algo que te confunda, mira. Vas a cerrar esto y vas a tener acá dos juegos, ¿no es cierto? El SAF y un SAF 1. Entonces el que tú vas a copiar a tu Play es el SA1, ¿no? Este SAF lo vas a borrar, que es el con el que te entraste, y este SA1 le vas a cambiar a B. Tener nuestro new ahí, porque si no hacemos esto va a grabarse con el anterior, ¿me entienden?
Entonces, una vez que lo han cambiado al SAF 1 que quedó, ves, ya se creó otro SAF 1 que es el nuevo que acaba de grabarse. O sea, siempre que se graba crea un SAF 1. Entonces tú vas a copiar el que acabas de cambiar, ¿no? El punto SAF que acabas de cambiar y lo vas a copiar en la carpeta de Mi Boy del anterior del celular, ¿no? Vas a pasarlo a tu celular, lo conectas por cable, pones a la ubicación de Mi Boy en Save y lo guardas ahí. Listo, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por visualizar.